y chicos, de su canal Freddy Sakura. Yo soy Fergie y estoy muy feliz de estar aquí de nueva cuenta con ustedes. El día de hoy les traigo una reseña de un libro que leí hace un par de semanas. Y sinceramente este libro creo que va dedicado a todas aquellas y aquellos que dicen frases como: amiga, date cuenta, ¿por qué se quedó ahí? ¿Por qué denunció tarde? ¿Por qué denuncia hasta ahora? ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Por qué no te saliste de ahí? Este libro va dedicado a esas personas que no se ponen un poco en el lugar de las víctimas y es más fácil juzgar. Y esto sin ofender a nadie, pero sí es para crear conciencia. Así que sin más, comencemos. Como pudieron ver en el título de aquí abajo y en la ficha técnica del libro que les vengo a hablar es Mi sombría Vanessa, de Kate Elizabeth Russell. Antes de hablar un poquito de este libro, quisiera decir cómo yo llegué a esta historia. Yo conocí este libro por Priscila Dragón y Elena, creo que así se llama, de 313, donde ellas hablaron de él muy ampliamente. En teoría, por decirlo así, desmenuzaron todo el libro. Y también Car habló recientemente de él. Y es una novela que sin duda no te deja indiferente. Yo pensé que esta historia no se encontraba disponible en español y solamente en inglés, hasta que sí. De hecho, el título original es My Darkness, Vanessa, algo así, que tiene que ver y tiene muchísimo simbolismo con lo que vamos a ir leyendo a lo largo de estas páginas. Como dije al comienzo, es una novela que va dedicado a todas estas personas que quizás les cuesta mucho o no tienen ese sentimiento de empatía o ni siquiera simpatía hacia las mujeres o incluso hacia los hombres o a cualquier persona que ha pasado por situaciones de agresión, ya sea física, psicológica, pero aquí principalmente sexual. Creo que es una historia que es de suma importancia que se lea. No es una novela para pasar el rato, no es una novela para entretenerte, es una novela que va a hacer conciencia, es una novela un poco dura en muchísimos aspectos y sin duda te hace tener una visión acerca de una situación que hoy por hoy se ha abordado muchísimo, que hay demasiadas denuncias, que hay demasiadas quejas y que a veces, como son temas tabú, por decir una palabra, no queremos asumir que pasan. Es por eso que quise hablar de este libro. Mi sombría Vanessa es una novela que está contada en dos tiempos. La primera parte está contada a inicios del 2000, si no me equivoco creo que en el 2002, cuando nuestra protagonista tiene solamente 15 años, y la segunda parte está contada en el presente de Vanessa en el 2017. La historia comienza presentándonos a Vanessa, una mujer de unos 30 y tantos años de edad, donde está ansiosa, está sumergida en toda esta ola de denuncias de acoso y abuso sexual hacia un profesor con el cual ella aún tiene contacto, y además digamos que pareciera ser que ella cree que tuvo una especie de romance, se siente culpable de esto. La primera parte, o la parte, por decirlo así, del pasado, estos flashbacks, Vanessa nos va a ir narrando cómo era la relación con este profesor, que aquí voy a insertar el nombre de este profesor, cómo fue que comenzaron a interactuar, cómo fue que él se la fue ganando, cómo fue que él se la fue manipulando, porque eso es lo que es manipulación. Cómo es que ella comenzó a tener confianza. Sobre todo vamos a entender cómo es que una niña de 15 años como Vanessa pudo caer tan fácil en las redes de este cazador, por verlo así, ya que Vanessa era una chica que no tenía muchos amigos, la relación en casa era buena, pero tenía estas típicas discusiones con su madre, no se sentía perteneciente en su escuela, y además que este profesor como que le mostró las cosas positivas que ella no veía de sí misma. Mientras que en el tiempo presente Vanessa va a estar luchando, como dije, con esta ola de denuncias que hay hacia su viejo profesor, al cual ella sabe perfectamente que lo que sucedió no fue su responsabilidad, en donde ella incluso en varios momentos sabe que él se aprovechó de la situación, en donde la hizo sentir responsable, en donde abusó de ella totalmente, en donde cómo ella pudo caer en ese juego y cómo es su visión de una mujer de 30 años a lo que ella vivió, cómo personas se quieren acercar a ella para abordar
o más que nada para saber lo que está pasando. Es una novela en donde vamos a ver una protagonista que es Vanessa vulnerable, una mujer que no sabe lidiar o que no ha podido lidiar y cómo una situación de abuso sexual puede marcarla muchísimo tiempo. Es una historia en donde Vanessa nos va a narrar cómo su pasado se conecta con su presente, cómo es luchar con estos demonios constantes. Ya que de igual manera a lo largo del libro vamos a ir viendo cómo las personas que están denunciando estos abusos quieren localizar a Vanessa para que ella dé su testimonio y sea de suma importancia que, vaya, esto que se está diciendo consideren que sea verdad. Esto sería en grandes rasgos la reseña del libro. La historia de una joven, de una mujer, de una joven que sufrió abuso sexual, que fue manipulada desde sus 15 años hasta casi sus 30 años sobre un pervertido sexual y cómo es que está intentando salir adelante, ya que Vanessa de igual manera va a terapia y durante los años que ha ido a terapia no ha podido abordar esta situación. Es una novela que me gustó mucho la forma que está escrita, ya que es muy amena. Vamos a ver, si bien la historia toca temas turbios, temas complicados y muy difíciles, la forma en la que escribe la autora es bastante amena. No es una novela con muchos tecnicismos, no es una historia en donde sientas una narrativa abrumadora. Incluso a pesar de tocar estos temas tan turbios, la autora lo que hace es, digamos, como no resumir, pero sí sintetizar y ser muy clara en el mensaje, en las cosas que sucedieron, y creo que eso es un punto enorme porque es una historia que cualquier persona se puede acercar y no es mucho de la interpretación. Quizás en ciertos momentos podamos interpretar las actitudes de Vanessa, sin embargo es una novela que al ser tan clara, al ser tan objetiva, no te hace interpretarlo sino ver los hechos. Vanessa como protagonista es sin duda la representación de muchas personas que han pasado por estas situaciones de abuso sexual desde que eran muy jóvenes y cómo es que cargan con esta responsabilidad, pero sobre todas las cosas, cómo es que las hacen responsables o los hacen responsables, cómo es este sentimiento de culpa, cómo es este sentimiento de vergüenza, pero sobre todo esta manipulación. Por otro lado tenemos a su profesor. Digo el profesor porque no me acuerdo mucho del nombre, además me cuesta pronunciarlo. Tenemos a este hombre de casi 50 años, que desde el primer momento sabemos que Vanessa no es la primera alumna con la cual él tiene una relación. Vamos a ir viendo su método operandi para acercarse a estas alumnas. Vamos a ir viendo cómo él utiliza estas frases de endulzar, cómo comienza a analizar los obstáculos, por decirlos así, que tienen estas chicas, en especial en Vanessa, cómo comienza a observar, cómo se da cuenta que Vanessa es una chica solitaria, que seguramente no tiene una relación muy estrecha con su familia, cómo es que no se siente perteneciente, diciéndole que ella es madura, que es única, que se siente igual que ella, que la entiende completamente, cómo es que comienza esta manipulación y sobre todo a mí algo que me hizo enchinar la piel y me dio mucho asco porque yo lo viví, no el abuso sexual afortunadamente, pero sí la violencia, cómo es que te hacen responsables y cómo es que te hacen decir que es tu culpa y sobre todo que tú lo consensuaste. Eso es algo que a mí en el libro me hizo sentir muchas cosas porque es algo que pasa. Es algo muy muy duro de leer. Vamos a ir viendo todos los métodos que este hombre hace para acercarse a Vanessa. De igual manera vamos a ver a los personajes secundarios y terciarios, cómo es que ellos se percatan de que la situación que está viviendo Vanessa y cómo intentan solucionar y cómo intentan que Vanessa se dé cuenta, pero a la vez pareciera ser que Vanessa no quiere darse cuenta de estas situaciones. Obviamente estamos hablando de una manipulación enorme. Algo que también aborda mucho la historia, que creo que es muy fundamental, es el poder de las redes sociales actualmente. Como siempre se busca que el agresor o la agresora, pero en este caso el agresor,
parezca inocente, cómo se le cuestiona de muchas maneras a la víctima, cómo es que, por ejemplo, en este caso, la escuela en donde asistía Vanessa intenta proteger al profesor en vez de a la alumna. Cómo es que incluso la hacen hacer cosas que ella no debía haber hecho, o haber dicho para salvar la reputación de un profesor. El poder de las redes sociales en cuanto a manipular la información, en cómo muchas veces damos opiniones acerca de algo sin saber el contexto y cómo esto puede afectar la parte de las amenazas. Creo que las redes sociales, eso se ha dicho, es una gran herramienta, pero también ha sido el infierno para muchas otras personas. Sin duda la autora lo refleja perfectamente aquí, cómo el movimiento Me Too fue de suma importancia, pero aún así, cuando se comenzó a iniciar, cómo fue que había estas cuestionantes, cómo es que siempre se le cuestiona a la víctima su veredicto, cómo es, a pesar de que hay un montón de pruebas, pareciera ser que tenemos que decir todo, como si nuestra mente pudiera ponernos una máquina para reflejar lo que realmente sucedió. La situación familiar también se aborda en este libro, ya que vamos a ver cómo es principalmente el padre y la madre de Vanessa, cómo es que lidian con esta situación y cómo es que de cierta forma quieren dejarlo en el pasado, pero a la vez también quieren hacer todo lo posible para que Vanessa pueda salir adelante, y cómo es este sentimiento en el cual ellos se consideran culpables por decirlo así, dejan a Vanessa a la merced de este hombre. Sin duda el personaje de Vanessa está sumamente bien construido, se nota que la autora se informó, o al menos de estos temas, de este tipo de personas, porque en verdad Vanessa es un personaje muy representativo. Vamos a ir viendo más que una evolución, esta transición y este acompañamiento de ver cómo Vanessa va concientizando lo que realmente pasó, cómo se comienza a dar cuenta de su situación, cómo comienza ella a hablar de esto y cómo la hizo sentir en su momento, y sobre todo decirle que no está mal y que no es su responsabilidad, que no fue su culpa lo que ella vivió. Hay una parte en el libro, esto no es un spoiler o no es algo que se delate, pero el libro de Lolita aparece, y esto a mí me encantó. ¿Por qué? Rápidamente, no diría que es una crítica al libro de Lolita, pero sí algo que sin duda muchas lectoras, principalmente me voy a enfocar aquí en las mujeres, pero también lectores, hemos querido dar el mensaje. Hay una escena en donde se habla de Lolita, el libro en sí, porque desde que se publicó, incluso hasta el día de hoy, Lolita ha sido catalogado como una novela de romance, de un romance prohibido entre un hombre de 50 años con una niña de 13. Cómo se ha interpretado que es una historia de amor prohibido, de un amor apasionante, de un amor que pareciera que no, de dos personas que no pueden estar juntos por las vicisitudes o por las adversidades que la sociedad ve en esta historia de amor. Cuando en realidad Lolita nos habla acerca de un pedófilo, de un hombre que se siente atraído por las niñas, y cómo cuando ella va creciendo va perdiendo el interés por esta niña. Me encantó esta crítica porque siempre se utiliza el mismo diálogo cuando se habla de Lolita. Es que es un libro maravillosamente escrito. ¿Y a mí qué? ¿A mí qué? Yo no digo que Lolita no lo lean, yo lo tengo. Pero sí es verdad, sí, Lolita es un libro maravillosamente escrito. Sin duda Nabokov era una eminencia. Pero creo que seguir diciendo que Lolita es un libro de amor está mal. Y sobre todo seguir diciendo que es responsabilidad. Rápidamente también voy a compartir una vez cuando escuché de alguien que me dijo, es que las niñas también son coquetas y saben lo que hacen. Creo que en Mi sombría Vanessa también se aborda mucho esta mentalidad que tienen muchas personas, en donde los niños y los adolescentes son responsables de si tú haces algo como adulto responsable, con adulto con una conciencia. Es un libro que, a pesar de tocar un tema bastante complicado de abordar, también te hace reflexionar. Es una novela que no te aburre, obviamente, es una novela que te hace, como dije, reflexionar, te hace empatizar. Va a haber muchísimos momentos en donde vas a sentir mucho coraje.
Y creo que es una historia que si por el momento has pasado por situaciones de violencia sexual, física o emocional o incluso verbal, quizás no sea el momento para leer esta novela, porque si no has sanado, si no has trabajado en este proceso, seguramente te va a afectar. Pero cuando estés lista o listo, sin duda es una novela que te recomiendo. Creo que es una historia que todos deberían leer o muchas personas deberían leer por el simple hecho de que te hace concientizar algo que realmente pasa y sobre todo preguntarte, ¿por qué sigo preguntando? ¿Por qué sigo cuestionando a una víctima? ¿Por qué necesito de tantas evidencias? ¿Por qué necesito haber estado ahí? Y sobre todo, ¿por qué sigo diciendo el por qué nunca saliste? El por qué nunca dijiste nada. Siento que es una novela que si no te haces esas preguntas, creo que no quieres simpatizar sobre esta situación. Sin duda es un libro que no te va a dejar indiferente, yo lo recomiendo muchísimo, es una novela buenísima que espero que en algún día se haga una adaptación. Me gustó mucho, algo que también me gustó mucho fue la ambientación, a mí me gusta mucho la época del 2000, así que eso es un punto a favor. La verdad es que la autora te contextualiza muy bien en los 2000, cómo era esa mentalidad, cómo se veían estos temas antes. Digo, estamos en el 2022 y digamos que no hay mucha discrepancia del 2000 al 2022 en ciertos temas, pero sin duda ya se hablan más de estas cosas. Es un final que diría que no es feliz, pero tampoco es un final triste, sino un poco como lleno de esperanza, pero a la vez de crecimiento, y te puedes dejar como con un nudo en la garganta. Sin duda es una novela que me gustó, ha sido una de mis mejores lecturas de este año. Espero seguir leyendo algo más de la autora y díganme si lo han leído. Aquí arriba les voy a dejar los canales de 313, de Priscila Dragón y de Car, donde ellas hablan un poco más de este libro. Yo soy Fergie, como saben los dejo con todas mis redes sociales, con la frase literaria del día, y piensa muy bien por qué dices a alguien, por qué que te quedaste ahí. Infórmate más, y si conoces a alguien que está pasando por esta situación, no te alejes. Ella necesita o él necesita mucho apoyo. Algo que yo trabajo en sesiones es, sabemos cuando algo está mal, pero aún no lo concientizamos. Yo soy Fergie, bye bye.